El retorno de la población colombiana al territorio colombiano desde Venezuela, luego de la ley 1565 del año 2012, que es un instrumento del Estado colombiano que no ha podido materializar por los niveles de incumplimiento. Esta ley, que rige para la universalidad de los colombianos, hoy alrededor de 46 millones, no ha podido tener vigencia en lo que ocurre de manera natural en el tema migratorio en Venezuela. ¿Por qué? Porque históricamente las corrientes migracionales de origen colombiano que llegan al territorio venezolano son las más pobres. En la última oleada de retornados a Colombia, 2015-2019, nosotros ya hablamos de 892.000 colombianos que han ingresado al territorio colombiano en condición de retornado, y ahí usted puede asumir entonces los deportados, los que han sido sancionados, e incluso en la coyuntura económica a partir del 2015, con el cierre de la frontera, deciden que por conveniencia económica volver al país. De esa población, que es sumamente importante, 892.000, desde 2015 hasta 31 de diciembre de 2019, nosotros hemos contabilizado ya 317.000 que han vuelto al territorio venezolano. Ahora, estas estadísticas hay que compararlas con los datos que aporta Migración Colombia y las tendencias de crecimiento, así como Migración Colombia inicialmente señaló 429.000 el total de migrados de origen venezolano en Colombia, luego habló de 600.000, luego habló de 829.000 y finalmente hizo en el último semestre del año 2019 hizo dos cifras, la primera la de 1.022.000, y ya hablan de una proyección sobre 1.600.000 venezolanos en Colombia, e incluso algunos en aras de otros intereses hablan de que se puede llegar a 2 millones de venezolanos en Colombia cerrando el año 2020. Entonces, estas cifras nuestras tienen que ver justamente con el reconocimiento que ha hecho el Estado colombiano a través de la unidad que hace el registro de retornados en Colombia, y esas cifras sumamente son interesantes, uno, para desmontar cómo la cifra de venezolanos en Colombia no es en la proporción que ha señalado el gobierno colombiano. Entonces, estos retornados al territorio venezolano, estos 317.000 en el último periodo, obedecen justamente a que las condiciones en Colombia no cambian. ¿Quiénes de esos que se fueron desde 2015 con el cierre de la frontera en agosto 19 del año 2015, quienes se fueron? Quienes tenían un mínimo de condiciones de sostenibilidad en Venezuela y que podían dejar un hogar construido en Venezuela e ir al territorio colombiano a mirar otras condiciones económicas, y los que dependían fundamentalmente la primera oleada después del cierre de frontera, quienes dependían económicamente de la economía de frontera. Zulia con 21 municipios, Táchira 29, Apure 7 y los 7 de Amazonas son en esencia los 64 municipios donde el mayor auge de penetración de la economía delictual está concentrada, lógicamente, en la frontera. Esta oleada de pobladores que sale de la frontera, de estos 64 municipios, en ese 2015, es justamente porque allí empieza el meollo de la economía. La curva de crecimiento pareciera tener una parálisis y una disminución que lógicamente alertó a esta población. Esa población va al territorio colombiano, no encuentra condiciones. Fíjese usted que luego de la reapertura de la frontera en agosto del 2016, no se dan las condiciones habituales para desarrollar el proceso económico para esas familias que habían abandonado sus proyectos en estos municipios, y finalmente hay un desplazamiento mucho más allá de la frontera. Es decir, quienes se fueron de los estados Táchira a cualquier departamento fronterizo o no en Colombia, ya no retornan a Táchira, encuentran unas condiciones económicas que no son propias para ellos y ingresan lógicamente a la corriente de los Andes y al interior del país. E incluso hemos visto migración de estas familias que hemos tabulado en 317.000, que antes estuvieron en el estado Zulia, en el sector agrícola, y hoy están en el oriente venezolano. ¿Por qué? Porque ya las condiciones en la región fronteriza no son las mismas en términos de economía después del cierre de la frontera del año 2015. De toda esa población se percibe entonces que las grandes ciudades, es decir, los 4 centros de mayor concentración, tienen disminución de la población retornada. Quien sale de Caracas, quien sale de Maracaibo, quien sale de Valencia,
y quien sale de San Cristóbal no regresa lógicamente a estos centros urbanos, está haciendo la migración con destino al sector rural. ¿Por qué? Porque debió tener la tradición del tema agrícola colombiano, debió haber hecho una migración de lo rural al urbano en algún momento de su vida, e incluso en lo interno colombiano, si es desplazado interno, y finalmente termina donde considera o encuentra asidero para el desarrollo económico. El campo venezolano está siendo repoblado por la mano de obra colombiana, que en algún momento eran trabajadores urbanos y hoy deciden volver al campo. Ahí está, digamos, como el primer elemento para citar cómo todo esto de la situación económica en Venezuela se puede desvirtuar, pero sigue siendo muy conciso, es decir, mucho más estructural un retorno al territorio venezolano en las condiciones urbanas o rurales que un retorno al territorio colombiano en las condiciones políticas y económicas que está emanando hoy el gobierno colombiano. El paramilitarismo, tú sabes que es una política de Estado, ¿no? Y esa política de Estado fue desarrollándose en la medida en que los actores locales fueron teniendo la necesidad. Regiones como el norte de Santander, la economía pasa por manos del paramilitarismo. Allí las estructuras paramilitares tienen beneficios no solo en el control financiero y económico de la frontera, sino también en el tema económico, en la línea de producción. Es decir, hoy el paramilitarismo está controlando la economía del norte de Santander. Se puede llamar cámaras de comercio, se pueden llamar asociación de pimpineros, se pueden llamar la asociación de carboneros. Cualquier estructura de orden gremial de la economía norte santanderiana pasa por manos del paramilitarismo, sea por la línea de los urabeños, sea por la línea del Clan del Golfo, sea por las disidencias de los rastrojos, sea por las estructuras incluso delictuales llamadas la línea y o otros grupos que delinquen en la frontera, tienen niveles y altos niveles de complicidad. Esta economía, sin duda alguna, tiene un deterioro en la medida en que el nivel de combustible, de la gasolina y el nivel de productos que van de contrabando a Colombia disminuye. Ven mermada, lógicamente, sus intereses, pero logran generar un proceso de recomposición. Los niveles de vacuna del paramilitarismo en la zona fronteriza han cambiado. Ya las vacunas no están orientadas única y exclusivamente a quienes tenían un mínimo de capacidad de pago. No, hoy todos pagan. Los negocios que están en la frontera deben cotizarle al paramilitarismo y lo que han hecho simplemente es que les han bajado, disminuido los niveles de cotización. Ese elemento lo pone a uno a pensar en el nivel de dependencia que tiene la frontera en términos de lo económico de la economía venezolana. Eso en la mirada del paramilitarismo, en la función netamente económica y financiera. Ahora, en el tema político, que es quien direcciona justamente ese eslabón, los resultados electorales del corredor fronterizo mostró inicialmente un panorama de recomposición de actores locales. En La Guajira gana alguien vinculado en otrora con su padre y su madre a la casta política tradicional, pero está vinculado sin duda alguna a esos los que fueron las grandes mafias marimberas. Ese hoy tiene una relación estricta con Kiko Gómez y ese Kiko Gómez maneja una relación con las estructuras delictuales de la Guajira en el tema de gasolina, contrabando, narcotráfico y domina. Es decir, este es un gobernador que va a asumir la postura de quien dirige su política, que es Kiko Gómez. De igual manera ocurre lógicamente en Norte Santander y en Cúcuta, donde aparentemente gana un independiente, pero que además se sabe tiene una relación histórica y política con Centro Democrático y con los actores locales como Ramiro Suárez Corzo, que ha gobernado históricamente Cúcuta y ha tenido el control político en Norte Santander. Y en Arauca, el resultado político electoral también entra a darle una mejoría al escenario del paramilitarismo porque mejoran los niveles de control. Es decir, alcaldías donde un sector del paramilitarismo no ligado al paramilitarismo militar estaba dominando, hoy ganan quienes tienen una relación con el paramilitarismo de orden político, es decir, los parapolíticos que desarrollan en esa zona de Arauca el empoderamiento económico se han tomado la región. Y gana en Guaviare alguien vinculado al Centro Democrático, pero que nosotros en los análisis sabemos que no tiene la afinidad para ello, es decir, ahí no se sabría qué va a ocurrir, si se acata la aplicabilidad de los estatutos del Centro Democrático o por consiguiente desarrollo de otra iniciativa. El paramilitarismo se ha sostenido en frontera porque hay un eslabón de orden económico, pero el paramilitarismo que se logra sostener en la frontera tiene una relación estricta con los actores políticos y militares de origen colombiano como la región del Catatumbo. La región del Catatumbo es una de las regiones más custodiadas en Colombia.
se calcula que hay 15.500 efectivos entre policía y militares, y que esos 8 municipios que conforman esa región son importantes e indispensables para articular o sostener el tema de la economía de la producción del clorhidrato de cocaína desde esa región. Ahí hay un paramilitarismo mucho más organizado, más centrado. De hecho, ahí hay que señalar el asesinato de 42 venezolanos en el último año en ese territorio debido a la vinculación laboral con las estructuras de la recolección, del raspado de la hoja de coca. Y esa región es tan importante para el paramilitarismo porque además fermenta la posibilidad de entrar al sur del lago y tener el acercamiento con la cuenca del Caribe. El paramilitarismo sigue generando su política, tiene una conducta, si bien reconocida de orden delictual, pero tiene además hoy el acompañamiento desde la Casa de Nariño. O sea, es la política oficial del presidente Duque quien respalda el desarrollo de las estructuras paramilitares ahí. Ahora, ¿por qué los rastrojos tienen una zona de dominio y por qué no tienen toda la zona de dominio, siendo que tiene una relación entre el diputado Guaidó, el presidente Duque y los rastrojos en esa zona? Porque el paramilitarismo ha tenido segmentada la política de control fronterizo. No hay capacidad porque no hay una direccionalidad, no hay un solo mando de orden militar para paramilitarismo. Cada estructura intenta sostener una línea geográfica y hacer articulación con quienes direccionan políticamente el ejercicio del poder paramilitar en la frontera entre Colombia y Venezuela, que sigue siendo una política del Estado colombiano. Bueno, fíjese, el que el gobierno del presidente Duque le haya reconocido el imaginario país, el imaginario presidente en el imaginario de Guaidó, creo que tiene una incidencia en los actores económicos que están adversos a la política económica venezolana. Y los rastrojos tienen una relación económica con actores económicos venezolanos que han financiado históricamente a la oposición. El que Guaidó tenga el reconocimiento de Colombia le implica un respaldo sin duda alguna de actores económicos locales, no solo los internacionales, ¿no? Porque hay un grupo de empresarios venezolanos que cotizan, que le hacen su aporte a la política de la oposición venezolana, a Guaidó, y que además se sienten robustecidos porque Guaidó de una u otra manera logra llevar elementos de los empresarios, es decir, negocios a la estructura económica colombiana. ¿Cómo se lava el dinero que llega a la oposición? A través de empresarios venezolanos que viven en Colombia, que Guaidó ha presentado y que tienen una relación con el aparato financiero. Y allí sin duda alguna le ha permitido avanzar en los negocios. Ya hoy se cree que el nivel de negocios que se producen en Colombia por parte de empresarios venezolanos vinculados a Guaidó tiene un crecimiento sobre el 22%. Es decir, muchos más negocios se están produciendo en Colombia con capital de empresarios venezolanos vinculados a Guaidó que han tenido respaldo del gobierno colombiano. Lo que no sabemos es si esos capitales obedecen justamente al recurso que los Estados Unidos ha entregado para el ejercicio dantesco, entre comillas, el imaginario colectivo de Guaidó contra el pueblo venezolano, o por consiguiente hace parte de algunas otras decisiones vinculadas a negocios ilícitos. ¿Quién podría señalar que después del fracaso de los venezolanos de oposición en el tema petrolero colombiano no se hayan quedado justamente en la producción del mayor producto de exportación que tiene Colombia y que satisface a un mercado muy importante en los Estados Unidos y que además es de óptima calidad para el mercado europeo, como lo es la cocaína?